Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al asambleísta Blas Coluna, con quien vamos a conversar sobre esta decisión del presidente de la República de activar el artículo 148 por la causal de grave conmoción interna, lo cual obviamente a todos nos tiene con la preocupación de que la Corte Constitucional ya emita su criterio para poder entrar en razón, digamos así, porque lo que el señor presidente, inclusive ayer en una entrevista en la cadena CNN, la gran conmoción para el señor Lasso ha sido que hay un plan para que regrese Rafael Correa. ¿Qué opinión tiene de esto, mi estimado asambleísta? Y bienvenido a Café Sin Rosca. Gracias, César. Un saludo para quienes nos escuchan. En realidad, se destroza en pedazos por las imaginaciones o supuestos que se genera en su subconsciente el señor Guillermo Lasso o de quienes le hablan. Invoca el artículo 148 con las causales de grave crisis política y conmoción interna, que efectivamente no tiene razón de ser, no hay tal situación al momento. Y a la paz, a las pocas horas, en una declaración ante un medio de comunicación internacional, sale a decir de que lo ha hecho porque existe o existía un plan macabro, señala, de que regrese el correísmo. O sea, el señor Guillermo Lasso perdió cordura ya hace mucho tiempo y sigue con su afán de que querer culpar a la Revolución Ciudadana, al correísmo, de todos sus males, de todo el daño que ha hecho al país. O sea, la Corte Constitucional, con esta declaración inclusive, y ante las acciones que han colocado el presidente de la Asamblea Nacional y sectores de Pachacuti, Izquierda Democrática, creería yo que debería dar de baja el decreto ejecutivo con el cual busca disolver la Asamblea Nacional. No veo en realidad otra razón. Pero más allá, nosotros como Revolución Ciudadana hemos hecho un pronunciamiento en firme indicando la inconstitucionalidad de este decreto, pero por sobre todo, viendo por el país, las elecciones también es una salida democrática que permitirá en 3 meses acudir a las urnas y en un plazo máximo de 6 meses contar con nuevas autoridades, de tal manera de que el Ecuador pueda ver una luz al final del túnel, en razón de que la situación del país está caótica, el país está destrozado, no hay empleo, la inseguridad que expande todos los días, que lamentablemente no hay medicina en los hospitales, que la policía se encuentra desarmada porque no les entregan el presupuesto o el ministro que está al frente no ejecuta el presupuesto por conveniencia, entendería yo, la educación destruida, migración todos los días, desesperanza. Entonces la situación del país es en definitiva una situación de incertidumbre y de desesperanza, y estas elecciones anticipadas que también ya hizo pronunciamiento la señora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, se convocaría el máximo el 24 de mayo y en 3 meses, el 20 de agosto, estaríamos acudiendo a las urnas para poder designar nuevas autoridades, como digo, una esperanza que las y los ecuatorianos esperan para que se cambie lo que se vive el día de hoy por un gobierno pésimo que engañó y mintió, con los zapatitos rojos que han traído únicamente sangre, miseria y desesperanza para la gran mayoría de ecuatorianos. Estimado asambleísta, hay publicaciones de prensa y la gente está comentando de que con las declaraciones del ministro de Finanzas dice que se ahorra 33 millones al no tener la asamblea. Sin embargo, pagamos un presupuesto de 1.700 millones a las Fuerzas Armadas y también 1.300 millones a la policía. Y ahí no se ha hecho ninguna revisión. Pero, ¿qué le parece a usted este relato? Luego de que también nos hemos enterado de que con el decreto 148, al suprimirse todos los contratos ocasionales, hay 300 personas que no tienen ninguna relación con los despachos de los asambleístas y sin embargo se han quedado sin empleo. Efectivamente, trata de posicionar un relato como que se ahorra recursos, claro, para de una u otra manera legitimar lo que hicieron, la ilegalidad que hicieron de por medio. En democracia
se sobreentiende de que son los pesos y los contrapesos, ¿no? De igual manera, existen los presupuestos para el Ejecutivo, para cancelar a ministros, a gobernadores, a jefes, tenientes políticos, que van mucho más allá de esos 33 millones que indicas, pero con un ejemplo sencillo. Ir nuevamente a elecciones le costará al pueblo ecuatoriano sobre los 80 millones, o sea, para de aquí a 3 meses estar en elecciones son alrededor de 80 millones y dicen que tienen un ahorro de 33 millones, supuestamente es una suma y resta simple, van a gastar más de lo que dicen ahorrar por su capricho y únicamente por mantenerse o querer mantenerse en el poder. Ojo, porque estos 3 meses van a querer posicionar lo que han acostumbrado, todo culpa del correísmo. Ventajosamente la gente ya no les cree, ya se encuentran totalmente desacreditados y claro, eso hace de que la ciudadanía ya no coma cuento. Entonces, el querer posicionar que hay un ahorro de 33 millones disolviendo un contrapeso del Estado, se queda ya sin fundamento de por medio y a la paz también termina afectando, como bien lo ha señalado César, a más de 300 familias que de una u otra manera también se quedan sin su plaza laboral, que cumplían su trabajo y que eran parte de la función ejecutiva, que cumplía la función fundamental de fiscalizar. No quieren que le fiscalicen a la señora Angelita Diana Salazar, que al día de hoy inclusive se conoce que ha plagiado su tesis. Entonces, quieren en definitiva y que... el texto que presentó también al asambleísta, el texto o folleto que ha presentado como obra jurídica. Sí, efectivamente, o sea, la señora Diana Salazar, en definitiva, se van conociendo. Ya lo sabíamos, llegó a ser fiscal con una prueba 10 sobre 20, en definitiva, y claro, con una puntuación que supuestamente en la entrevista se destacó como nunca antes, porque le brilló los ojos al difunto Trujillo, y claro, ahora que la Asamblea estaba en ese proceso de fiscalización, transparentando todas estas ilegalidades e irregularidades, pues claro, para ellos ya no les conviene que en definitiva se les tope a quienes son parte de esta entramada que tanto daño le ha hecho a las y los ecuatorianos. Yo me pregunto, ¿por qué se han guardado en el último cajón del escritorio de la señora Diana Salazar la investigación sobre el angelito, el primo de Guillermo Lazo, Danilo Carrera? ¿Por qué no le conviene? Pues no, porque ahí sí no ejercen acción judicial de manera inmediata, más por el contrario, cuando le detuvieron, chicas, creo que ya hasta al juez o al fiscal que emitió esa orden de detención, ya me parece que le han sancionado, le han castigado, porque para ellos es en definitiva un pecado que toquen a la gente cercana al señor Guillermo Lazo. Pero en el caso, ejemplo, del ex legislador Peter Calo, de manera inmediata movieron cielo y tierra. No estoy queriendo justificarle al legislador Peter Calo en lo absoluto, pero ahí sí enseguida movieron cielo y tierra para capturarle. Pero en cambio al señor Danilo Carrera, bien, gracias, en su casa sigue gozando de su fortuna y no ha pasado nada, como que él no ha hecho nada. Pese de existir audios filtrados en los que está la voz, se le involucra directamente, pues ahí sí no hacen absolutamente nada. Eso es lo que en realidad está en juego. La toma de poderes para privilegios, la banca es de los que más ha ganado, los únicos que han ganado, diría yo, exorbitantemente en el año 2022, el Banco de Guayaquil ha duplicado sus utilidades de por medio, en definitiva, beneficio para ellos y querer sostenerse en el poder con estas artimañas porque no les interesa o no les conviene actos de fiscalización, y ahí está una prueba más, el pez muere por su propia boca. Dicté la muerte cruzada por el temor de que, o existe un plan macabro de que regrese el correísmo. Dios mío santo, o sea, ¿por quién estamos gobernados? El Ecuador tiene que saber que en definitiva es un gobierno flojo, inepto, incapaz y sobre todo con ansias de sostenerse en el poder a costa de lo que sea. Estimado asambleísta, de darse, por ejemplo, de dar paso a la Corte Constitucional a este decreto, nos vamos de elecciones. No hay ningún impedimento para que ustedes, los mismos 137 asambleístas, se presenten como candidatos y puedan regresar a la Asamblea Nacional. De igual manera, otra pregunta ahí mismo, el juicio político tampoco se archiva. Quiere decir que ustedes pueden regresar al nuevo periodo y continuar el juicio político, pero esta vez sería a un expresidente. Sí, efectivamente.
No hay ningún impedimento para ser candidatos. Nosotros, desde la Revolución Ciudadana, somos orgánicos. Será una decisión del Buró Político Nacional de RC5, Revolución Ciudadana, quien tome la decisión a quién ubicar como candidatos a nivel de cada provincia y candidatos para asambleístas nacionales. Ojo, el pueblo le dio una bofetada a Guillermo Lazo. Recordarán ustedes que en la última elección puso en la consulta la reducción de asambleístas, como que iba a ser la solución definitiva a los males que tiene el país, pero le dio una bofetada del Ecuador diciéndole no estamos de acuerdo. Todas las preguntas ganó el no de por medio, querían también a Chávez tomarse el poder, pero esa es ya una decisión que tomará la estructura del movimiento. Somos militantes, estaremos donde la revolución nos requiera y claro, asumiremos las responsabilidades que el movimiento y el partido nos designe de por medio, sea como candidatos o de igual manera como militantes dentro de este proceso y de esta estructura político-partidista, teniendo en cuenta que las últimas elecciones nos favoreció en mi provincia, ganamos prefectura, ganamos 3 de 7 alcaldías, ganamos 14 juntas parroquiales de 26, en definitiva fue un triunfo contundente que nos dio la gente en el último proceso eleccionario. Y en relación a lo que señalas del juicio político que no se suspende, pues ya al ser defenestrado Guillermo Lazo, igual ya no se le puede, la Constitución no avala el que se le pueda seguir un juicio político a un expresidente, únicamente señala la Constitución para ex ministros de Estado de por medio, sí, por un año, pero para presidentes no hace esa puntualización, entonces sería ya una acción estéril de por medio. Pero lo más grato será que el señor Guillermo Lazo ya no estará sentado en esa silla presidencial. Pero crearía un mal precedente, estimado asambleísta, quedaría un mal precedente porque eso quiere decir que están ocupando el 148 para evitar una fiscalización y esto podría hacerse costumbre en próximos gobiernos de que al ministro querido le están queriendo censurar y entonces aplico la muerte cruzada para que no le censuren. Entonces están entrometiéndose en la función legislativa y en una de sus principales funciones, que es fiscalizar. Efectivamente, interpretando la ley y la Constitución a su antojo de por medio, no, eso es lo que está en juego. Los ministros podrán seguir siendo juzgados, los presidentes lamentablemente existe ese vacío legal, creo yo que por eso lo que plantea el Correa Delgado, el ir a una constituyente es necesario para poder hacer ajustes y reformas que blinden estas suspicacias que de una u otra manera quieren utilizar para conveniencia personal y en detrimento del bienestar de los ecuatorianos, porque al final del día se terminan mal versando y utilizando fondos estatales. El señor Guillermo Lazo no está libre, pero luego de que deja el cargo de ser juzgado en el ámbito civil y penal, no olvidemos que el juicio político, que la comisión que también generó un informe, no solamente se detectó situación de peculado, él tiene también tuvo información sobre narcotráfico que permitió sostenerse a narcogenerales y todavía ahí, de lo que investigaciones que se conocen, estarían narcogenerales dentro de la cúpula policial de por medio, el haber tapado también actos de corrupción del mismo cuñado de Cheres, que el día de hoy ya fue en definitiva acallado, y claro, de Luque Lecaro y de toda esta trama de corrupción que tanto daño ha hecho a las y los ecuatorianos. Él deberá responder ya en el ámbito civil y penal, pues no puede quedar en impunidad un mandante que en definitiva le ha provocado hambre, muerte y miseria a las y los ecuatorianos, ha incrementado los niveles de pobreza y extrema pobreza, el desempleo se ha disparado, la migración ha regresado como en la década de los 90, la falta de atención en salud, en educación, pues todo eso en su momento el señor Guillermo Lazo deberá responder ante la justicia ordinaria porque no podrá quedar en la impunidad tanto daño que ha hecho a las y los ecuatorianos. Así es, estimado asambleísta, así que esperamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Hay ya demandas de inconstitucionalidad, 2 ya están sorteadas, 2 ya tienen jueces que van a sustanciar esta inconstitucionalidad. Y ahora nos hemos enterado que el doctor Jorge Sosa también ha presentado
esta demanda de inconstitucionalidad y que también nos dicen que hay otras en camino. Así que esperamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Estimado asambleísta, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Su mensaje final a la ciudadanía. Efectivamente, a la espera de los pronunciamientos, les digo con toda sinceridad, no tenemos mucha esperanza porque lamentablemente están cooptados los poderes del Estado por el gobierno del señor Guillermo Lasso. A la ciudadanía, más bien, a no perder la esperanza y la fe, a organizarnos. Es simple comparar cuándo estábamos mejor, con el gobierno de la Revolución Ciudadana que dio esperanza, trabajo, salud, educación, vialidad, dignidad a los ecuatorianos, o ahora que en definitiva hay miseria, muerte en cada una de las ciudades, en cada una de las familias. Los zapatitos rojos lo que hicieron es traer desesperanza para las y los ecuatorianos. No volvamos a equivocarnos al ir a las urnas y creer en discursos demagógicos que en definitiva han provocado lo que el día de hoy estamos viviendo, a razonar y a pensar en lo que se viene y sobre todo dar respaldo a propuestas políticas como la Revolución Ciudadana que ha demostrado con hechos que en realidad sí se puede gobernar para las grandes mayorías. Muchas gracias, estimado César, a Hoja de Ruta Radio y siempre a las órdenes. Un buen día. Buen día, asambleísta Blasco Luna, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros. Regresamos luego de este corte con Al César, lo que es del César.